¿Qué necesito para filosofar? Herramientas del pensar filosófico. Comúnmente usamos tres herramientas para pensar filosóficamente. Una es la abstracción, que es la capacidad de poner las cosas en términos generales, de manera que uno piensa los principios y los fundamentos de algo que sucede. Por ejemplo, veo un accidente y yo abstraigo para saber qué fue lo que lo causó. La idealización, que es la segunda herramienta que se utiliza, es aclarar un problema. Se ponen dilemas o ejemplos, de manera de mostrar los puntos más cruciales de una discusión. Por ejemplo, hay un problema de un barco que está en un museo y el barco tiene 1000 años. Y el problema que se plantea, si ese barco que está en el museo, como ha sido reparado cientos de veces, es el mismo barco que usó el primero que estuvo navegando, o si el mismo barco que existe hoy día, porque ha sido tan refaccionado que parece que fuera nuevo. ¿Es o no es el mismo barco? La tercera es la contradicción. Consiste en plantear un argumento que refuta lo correcto de una respuesta de manera de llegar a la verdad. Generalmente los filósofos han usado harto este argumento porque lo que hacen es que uno tiene una posición y la contraponen la otra posición para sacar algo más, para saber si está equivocado, para saber si está correcto, para saber si se puede aumentar, ¿cierto?, el grado de certeza de algo. Bueno, y algo más para pensar. Las herramientas son recursos que utilizan los filósofos para desentrañar la verdad de algo. Se utilizan para tratar de demostrar que se está en una equivocación, para aclarar algo, pero no para denostar a otros, sino para que puedan saber cuál es el problema. Es decir, se utilizan para ayudar al pensamiento. Muchas de estas herramientas son usadas de manera arbitraria y egoísta para sacar dividendos particulares, como es el caso de los políticos, estafadores, empresarios, etc. Muchos de estos, gente que estudia, gente que entre comillas es letrada, lo utilizan solo para ganar y sacar cosas de ahí. En el caso de los estafadores, para poder obtener plata; de los empresarios, para usufructuar de la gente; de los políticos, para quedarse en el poder o tener más poder, etc. La lógica. Existen dos modos de conocer las cosas, uno que es intuitivo y el otro discursivo. El modo intuitivo ocurre cuando obtenemos la visión inmediata de la verdad. Por ejemplo, toda cosa igual a sí misma. El modo discursivo, donde se avanza de manera progresiva, paso tras paso, tras la verdad. Por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces llegamos a la conclusión de que A es igual a C. Y ahí es necesaria la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es un conjunto de reglas que ayuda a la razón a proceder con orden, con facilidad y sin error en su camino hacia la verdad, que no es evidente por sí misma. Existen dos tipos de lógica, formal e informal. La lógica formal estudia la estructura de los argumentos, prescinde de los contenidos concretos a los que se refieren. La lógica informal estudia los modos correctos de argumentar de acuerdo a los distintos contextos del diálogo y a las cuestiones tratadas en ellos. La lógica formal considera fundamentalmente la dimensión sintáctica de nuestro razonamiento, dando por hecho que también tiene una dimensión semántica y pragmática. En cambio, la lógica informal privilegia la dimensión pragmática, dando por supuesto las otras dos dimensiones. Ahora, ¿qué son estas dimensiones? La dimensión sintáctica
es la manera en que se combina la oración y un razonamiento, y que para nosotros resulta lógico o ilógico, ¿cierto? Cómo se piensa. La dimensión semántica es el significado de las oraciones que componen un razonamiento, es decir, si tienen alguna coherencia lo que uno está diciendo. La dimensión pragmática es el uso de los razonamientos en contextos reales de comunicación, es decir, en la vida normal. La silogística. Aristóteles es quien crea la lógica, al igual que otras muchas cosas que hemos visto ya en clases. ¿Qué es la silogística? Es la manera de formalizar las formas de argumentar deductivo y trata sobre las proposiciones categóricas. El silogismo en sí es un razonamiento lógico, donde de dos proposiciones o premisas que unen dos términos con un tercero se deduce necesariamente una tercera proposición. Por ejemplo, para verlo primero hay que ver que hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor, todo sabio e inteligente, Aristóteles sabio. Teniendo esas dos premisas, nosotros podemos sacar una conclusión. Si todo sabio e inteligente y Aristóteles sabio, por deducción sacamos que Aristóteles es inteligente. Casi intuitivo, ¿cierto? Ya. Dejemos eso por un rato y vayamos a otra cosa, al juicio. ¿Qué es el juicio? Es el acto por el entendimiento que dice algo de una cosa afirmando o negando. El juicio puede ser real, mental o proposición, según que quede en nuestra mente o se manifieste de alguna forma. Por ejemplo, el hombre racional. El juicio lo que hace, de una u otra manera, es decir sí o no. Por eso a la gente que está loca o que orate, se les dice que no tiene juicio, porque no pueden saber si la realidad que ellos están viviendo es real. Entonces uno le pregunta si existen los marcianos amarillos, y si los vio y te van a decir que sí, mientras que en la realidad eso no existe, es decir, tienen una falla, ¿cierto?, del juicio, de decir sí o no sobre algo que es irreal. Sigamos con los juicios. Hay una clasificación. Los juicios pueden ser universales afirmativos, universales negativos, particular afirmativo, particular negativo. Al universales son, el universal afirmativo es todo, y eso lo ponemos con la letra A, todo hombre es racional, ¿cierto? El universal negativo, el E, que es lo contrario, decimos que universal negativo, ningún hombre es racional, vamos al otro extremo. Dentro de los particulares, un particular afirmativo que dice algún hombre es racional, es decir, no es todo, sino algunos pueden ser racionales. Y el particular negativo, ¿qué es lo que dice? Algunos hombres no son racionales, el otro lado. Si ustedes ven ahí, entre la A y la E puede ser subalterna, entre la E y la O, puede ser contraria entre la A y la E, subcontraria entre la E y la O, y contradictorias entre la O y E e I. Algo importante para poder trabajar en los ejercicios lógicos es conocer toda esta gama de herramientas que hay. Primero, el silogismo consta de tres juicios categóricos, los dos llamados premisas y el tercero llamado conclusión, ya lo habíamos visto. Consta de tres términos, el mayor, el menor y el del medio. Al del medio le vamos a llamar M, al mayor P y al menor S. Ese siempre va a estar arriba, ese siempre va a estar abajo en la segunda premisa. Además, existen cuatro tipos de figuras silogísticas. MP, SM, da resultado SP. Todas dan SP, pero se pueden trastocar. En tercer lugar, hay 19 modos silogísticos que dependen de los cuatro tipos de figuras silogísticas. Por ejemplo, la primera está Bárbara Celaren Dariferio, la segunda Cesare Camestre Festino Barocco, la tercera Darapti Felaston de Sami Datisi Bocardo Ferison, la cuarta Mamalipton Celante Davidis Famespo Frisomoro. También hay que saber algunas leyes del silogismo categórico.
Para que el silogismo sea válido debe cumplir con estas 8 reglas. 4 de ellas se refieren a los términos y 4 a proposiciones. Primero para los términos. Todo silogismo tiene 3 términos, el mayor, del medio y el menor. 2. Los términos no pueden tener mayor extensión que la conclusión en las premisas. 3. El término medio no puede estar en la conclusión. 4. El término medio ha de ser universal, al menos en una de las premisas. B. Para las proposiciones. Las premisas afirmativas no pueden ser inferior a una conclusión negativa. De 2 premisas negativas no se sigue nada. La conclusión es de seguir siempre la peor parte, y de 2 premisas particulares no se sigue nada. Hagamos un ejercicio de lógica. Ya que tenemos todas las herramientas anteriores, ahora podemos entrar a hacer un ejercicio. Tenemos 2 premisas. Todos los seres vivos son mortales y todos los humanos son seres vivos. Para solucionar el problema debemos ir paso a paso. Primero, identificar qué tipos de juicio están en las premisas. En este caso, las dos son A, es decir, universales afirmativos. Luego debemos encontrar el término medio. Es el que siempre se repite. El término mayor, que está en la premisa mayor, y el término menor, que está en la premisa menor. Uno va a ser P y el otro S. Siempre así. Sigamos el segundo paso. Ahora debemos fijarnos a qué tipo de figura silogística pertenece. En este caso pertenece a la 1. ¿Cómo sabemos eso? Porque decimos MP-SM, vamos al tipo de figura silogística y la conclusión es SP. Ya tenemos lo que irá a la conclusión. Ahora solo nos resta saber qué juicio llevará. ¿Y cómo lo podemos saber? Viendo los modos silogísticos. Sabiendo la figura silogística que es el 1, vamos al modo silogístico 1. Y vemos que tenga 2A. Que tiene 2A es bárbara. Luego la conclusión es A, porque es bárbara con A. Si no existiera, por ejemplo, si no existiera en ese modo 2 letras A, entonces es ilógico la conclusión. Bueno, el tercer paso, y para terminar, teniendo el juicio, los términos mayor y menor, puedo reemplazarlo en la conclusión. La A es todo, la S humanos y la P mortales. Es decir, la conclusión, todos los humanos son mortales. Cumple con la ley del silogismo categórico y está correcto. Para terminar, ejercicios. De acuerdo con todas las herramientas que hemos visto anteriormente, ahora podemos resolver algún ejercicio de lógica. Son 7 ejercicios, no son difíciles de resolver. Vean la anterior, vean cada paso, como lo expliqué, y háganlo. Saludos a todos, que estén bien, nos vemos.